Vamos a resolver. En la tercera emisión. Este es el 226. Por supuesto, vamos a comenzar con el problema de las dos placas, pero vamos a añadirle algo extra. La placa de abajo fija, la placa de arriba móvil, pero hay dos fluidos, no es uno solo. Este es un líquido 1 y un líquido 2. El espesor de cada una de las dos capas lo llamamos H1 y H2. Se supone que es flujo permanente, o sea que ya se alcanzó la condición de permanencia, es decir, que nada cambia con el tiempo. Ambos son líquidos newtonianos invisibles, es decir, que no se pueden mezclar. Las placas son placas paralelas grandes. Hay un gradiente de presión aplicado, ya voy a explicar por qué. X es la coordenada longitudinal y a partir de la interfaz se va a medir la coordenada Y. Esta es la interfaz, que no es algo físico, sino que ahí están en contacto los dos líquidos. Las distancias o los espesores de ambas capas son iguales y nos dan información sobre los perfiles de velocidad. La información es la siguiente. Para la capa superior, el perfil es parabólico. Y para la inferior, también es parabólico. Esos tres parámetros A, B y C son constantes. Son tres las preguntas.
Pregunta. ¿Cuánto valen esas tres constantes? Segunda pregunta. ¿Cuánto vale la relación de viscosidades entre las dos capas? Y tercera pregunta. Si el fluido 1 tiene este valor de viscosidad, el área de la placa es de 4 metros cuadrados. ¿Cuánto vale la fuerza sobre la placa 1 por viscosidad y la fuerza por viscosidad sobre la placa 2? Ok. Lo primero es que notemos la diferencia con el flujo inicial del curso. En vez de un solo fluido, hay dos. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que el perfil no es lineal, sino parabólico. Y una tercera diferencia que realmente está conectada a la segunda es que la presión no es uniforme, sino que hay presión variable a lo largo de la longitud. De hecho, fíjense, la única manera, eso lo vamos a ver posteriormente, que se puede desarrollar allí un perfil no lineal, como es el caso, es que la presión no sea uniforme. Si a lo largo de X la presión no cambia, o sea, es uniforme, el perfil tiene que ser lineal. Entonces aquí este problema nos informa de algo más. Nos dice, a través del enunciado y los datos, que ese perfil parabólico se consigue, entre otras cosas, si la presión no es uniforme. Ok. Profe, allá donde dice mu, o sea, U1, igual, ¿eso es un 6 o una B? 6. 6. Okay. Y el de abajo es una B. Una B, sí. Ok. Bueno, el primer problema es un problema de geometría analítica prácticamente. Hay tres constantes. Yo voy a tener que disponer de tres condiciones para hallar esa constante, ¿sí? Tres sitios donde yo conozca la velocidad. Porque necesito tres ecuaciones con tres incógnitas. Como tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. ¿Dónde conozco la velocidad? Allá arriba, por ejemplo, 10 metros por segundo. Abajo la conozco, que es 0. Y en la interfaz no conozco la velocidad, pero la interfaz es común a los dos líquidos. Yo no puedo tener ahí un líquido que se mueve más rápido que el otro. Ahí los dos tienen que tener la misma velocidad. Es más, el dibujo me lo sugiere claramente. Entonces cuando yo es 0, 1 y 2 son 2. Entonces, por ejemplo, fíjense, si nosotros decimos que U1 para Y igual a H1 es 10, yo puedo sacar cuánto va a ver. ¿Lo ven? Fíjense lo que voy a decir. Para resolver la parte A.
ya que U1 es U para Y igual a H1, entonces yo coloco aquí, pongo aquí 10, pongo aquí 1.5 y me queda esa ecuación. No es historia, me queja. ¿No es así? Bueno, voy a poner la ecuación para que se vea. 10 es igual a 6 más A por 0.5 menos 3 por 0.5 al cuadrado. Y esto implica que A vale 9.5 segundo a la menos 1. Porque A tiene que tener dimensiones. Miren ustedes, U es la velocidad. Entonces, si Y es distancia, A tiene que tener dimensiones de segundo a la menos 1. Ajá, pero ahora yo puedo hallar la velocidad aquí. Porque yo también tengo una ecuación semejante acá. Análogamente, U2 vale 0 para Y igual a menos H2. Miren, U2 vale 0 por la condición de deslizamiento para Y igual a menos H2. La Y se mide a partir de la interfaz. Eso lo pone el problema. Nos dice que utilicemos el sistema de referencia. Pero eso no es suficiente. Porque yo pongo eso allí y me quedan todavía dos incógnitos y más que no sé la ecuación. Necesito otro valor de velocidad. Desde ya no tengo el perfil en la capa de arriba. Puedo hallar la velocidad de la interfaz. Si hay una velocidad de la interfaz, yo puedo entonces usar eso para abajo también. Entonces aquí lo voy a escribir igualito, que U igual a B más C por 0.5 menos 9 por 0.5 al cuadrado. Necesito otra ecuación. Necesitamos otra ecuación. Nótese que resultó, yo tengo la ecuación ya lista para U1 completita. Aquí está. Por lo tanto, Y igual 0 implica que U1 vale 6 metros sobre segundo. Pero la interfaz es común a ambas capas. Por lo tanto, U2 igual U1 para Y igual 0. Voy a poner el valor de así, ya lo digo.
Entonces yo puedo escribir eso aquí. Bueno, pero ahora de nuevo. Por lo tanto, B me da 6 y C 6 metros sobre segundo y C me da 7.5 segundos de velocidad. Es decir, U2 ha de ser a 7.5y menos 9. Estos fueron los dos resultados. Si yo trato de repetir lo que hice con U1, ¿ok? Me doy cuenta que necesito otra ecuación. Como este resultado para uno, calculo la interfaz. Y ese valor también es U2 allí mismo. Pues ahora sí tengo dos ecuaciones por dos incógnitas. Pues que nosotros nos demos cuenta cómo puede cambiar la velocidad en una capa en relación a la otra. Aquí el cambio es debido a que tienen diferentes viscosidades, como debe ahora resultar cuando resolvamos B. Pero si tuviesen las mismas viscosidades, hay un solo perfil. Aquí la única propiedad que domina esto es la viscosidad. Fíjense que la densidad no interviene para nada. ¿Okay? También el ejercicio trata de que pensemos qué hacer donde se encuentran dos fluidos distintos. Eso que llamé la interfaz. Fíjense, allí hay igualdad de la velocidad. Allí hay igualdad del esfuerzo cortante, que es lo que vamos a utilizar en la parte B. Ahora lo voy a razonar. Pero lo que no va a haber igualdad necesariamente en una interfaz es la presión. La presión sí puede ser discontinua. Yo puedo tener de un lado una presión y del otro lado, atravesando, recorriendo nada, otra presión. Ya les dije, una burbuja, una gota, tiene una presión interna mayor que la burbuja. ¿Por qué? Por la tensión superficial. Es más, una burbuja tiene una presión dentro mayor que una gota. Parecía más bien un ejercicio de geometría analítica. Ahora vamos con la parte B. Así yo tengo la interfaz. La interfaz es común a ambos. Y eso depende, el esfuerzo cortante, de lo que pase con la viscosidad y lo que pase con el gradiente de velocidad. Pero fíjense, la viscosidad y el gradiente de velocidad del lado de la capa 1 son diferentes al lado de la capa 2. O sea, las ecuaciones son distintas. Si ustedes se ponen a calcular la derivada en y igual 0, le va a dar diferente. Y las viscosidades son distintas, eso es lo que me están pidiendo.
Entonces allí lo que se considera que es igual de un lado que del otro es el esfuerzo total. El esfuerzo total. Voy a insistir, yo puedo ver, comprobar con las ecuaciones que el gradiente normal de velocidad no va a ser el mismo. Y la pregunta me está sugiriendo que las viscosidades no son las mismas, si los fluidos son distintos, serán distintos. Pues, ¿qué es lo que puede ser igual allí? El esfuerzo total. ¿Y por qué la presión no se hace el mismo razonamiento? Por la existencia de la tensión superficial. Un diagrama de cuerpo libre de una superficie de una burbuja o de una gota da cabida a la tensión superficial y eso a su vez genera la opción de una diferencia de presión notoria. Un chorrito que sale de una regadera externamente está sujeto a la presión atmosférica, internamente a una presión ligeramente mayor que la atmosférica. Ligeramente. Porque alguien puede decir, por eso es que yo siento que me pega el chorro y yo siento. Es lo que está sintiendo allí, es la conversión de la velocidad del chorro en presión. Eso es de verdad que es presión superficial. El delta por presión superficial es insignificante, pero existe. Entonces, parte B. Tau es el mismo en ambos lados. Es decir, en Y igual 0, el esfuerzo de ambas corrientes es igual. Y si esto es un fluido newtoniano, como lo dice, eso implica esto. Ustedes hacen eso y pueden comprobar esto, ¿no? Les voy a poner los resultados para que ustedes lo verifiquen. En Y igual 0, el gradiente de la parte de arriba vale 9.5. No voy a poner las unidades. Porque esas unidades, fíjense ustedes, metro sobre segundo sobre metro. Vamos a poner el segundo de la velocidad. Y de U2 de Y en Y igual 0, hay que comprobar que vale 7.5 segundo de la velocidad. Bueno, si ustedes reemplazan esos valores, les da que μ1 menos μ2 es 7.5 entre 9.5 y eso da casi 0.79. O sea que el fluido de abajo es más viscoso que el fluido de arriba. Y eso es lo que causa el perfil parabólico. ¿Cambiará la presión en Y? ¿Puede cambiar la presión en Y? Claro, puede cambiar hidrostáticamente. Si la presión, profe. En Y, la dirección Y. ¿Puede cambiar la presión en la dirección Y? Claro, nosotros de lo que
nos siguen explicando desde bachillerato, si yo me pongo en la placa fija y comienzo a subir verticalmente, la presión debe disminuir. ¿Cómo disminuye? Linealmente, de acuerdo a la densidad. Si la densidad de 2 es distinta a la de 1, entonces habrá una curva semejante a esa, pero en forma de líneas rectas, no parabólicas. Pero ese anido total, ese anido de hidrostática, que es el tema que estamos comenzando. Me dicen cuál es la viscosidad del líquido superior, que por cierto, si yo voy a la tabla y contrasto ese valor con lo que aparece en tabulado, esa capa de arriba muy bien puede ser agua. Muy bien puede ser. Entonces, este líquido de abajo, que es el resultado que obtuvimos allí, es más viscoso, no podrá ser agua, sino que tiene que ser otra cosa. ¿Okay? Pero lo que quiero llegar es lo siguiente. Pudiera ser, por ejemplo, aceite. Bueno, desde el punto de vista de la viscosidad, a lo mejor, pero no desde el punto de vista de la estabilidad gravitacional. ¿Por qué? Porque tendríamos un fluido menos denso abajo que arriba. Cuando nosotros sabemos que los fluidos más densos tienden a ir hacia abajo. Eso puede ocurrir, pero esa es una configuración inestable. O sea, yo puedo tener un fluido menos denso abajo y uno más denso arriba. Pero seguramente si yo no logro mantener un equilibrio, le doy un toquecito a ese recipiente, todo se acumula. Porque esa es una cuestión inestable. Pero en realidad, si ustedes dicen que lo de arriba es agua y calculan la viscosidad, van a la tabla y aceite no es. Es algo que está cerca de la viscosidad del agua. Glicerina. Pero tendría que ser más denso. En las tablas, lo que aparecen los líquidos tabulados normalmente, no es ninguno. Es que algunos de estos ejercicios que no lo hacen con propósitos prácticos, de que se parezca a algo real, sino con el propósito de que nos ejercitemos en el uso de las tablas y de las expresiones. Okay. Ya yo siempre lo he comentado. Yo a veces cuando doy termo y hay un problema de primera ley, bueno, le hago un análisis de segunda ley. La parte C. La parte C es interesante por lo siguiente. Es fácil de calcular, porque una fuerza viscosa yo la voy a calcular como multiplicando el esfuerzo viscoso por el agua. Ya está. Entonces, eso quiere decir que cuando yo calculo la fuerza sobre la placa 1, el área de contacto no me lo dan. Es el área, vamos a poner aquí para que se vea, que es el área de la placa. Entonces tengo que calcular aquí el esfuerzo. ¿Cómo lo calculo? Aquí está. ¿Tengo la viscosidad 1? Sí. ¿Tengo la de la placa? Sí. Ahí está fácil. Sin embargo, hay un detallito. Hay que estar atento a los signos de la derivada. Estas fórmulas proporcionan hasta el sentido de la fuerza a través del signo. Pero es un poco engorroso hacerlo a través del signo.
no sé si ustedes recuerdan, en material tienen que haberle dicho algo como esto, que la cantidad es positiva si la cara apunta en el sentido positivo y el resultado es positivo. Entonces quiere decir que la fuerza apunta en el sentido positivo del eje. Pero también es positivo el resultado si la cara apunta en un sentido negativo y la fuerza también. O sea, tienen que coincidir los dos sentidos. Y estas fórmulas trabajan así. A mí me parece muy engorroso, pero yo prefiero mirar lo que está pasando. ¿En qué sentido debe ir la fuerza que el líquido 1 ejerce sobre la placa superior? Miremos, la corriente va hacia la derecha. ¿Qué debe hacer esa corriente? Tratar de llevarse la placa. ¿Correcto? Eso es lo que debe ser. Bajo venir de la información suministrada, ¿cuál sería el sentido de la fuerza? Aquí la corriente se trata de llevar consigo a esta placa, igual que esta. Trata de llevarse consigo a la placa de mano. Entonces vamos simplemente a calcular la fuerza 1. La fuerza viscosa sobre la placa 1 será mu por D1 sobre Y en Y igual H1. Lo que valga allí esa derivada. Y esto va a dar 0.026 newton. Para la placa 2, simplemente, pero ahora es Y igual menos H2. Esto da 0.0838 o 34, vamos a poner newton. Miren, no es lo mismo que yo diga la fuerza que el líquido ejerce sobre la placa que la fuerza que la placa ejerce sobre el líquido. La placa trata de llevarse consigo el líquido arriba. Entonces realmente el líquido lo que está es retrasando la placa. ¿Cierto? En cambio abajo, el líquido trata de llevarse consigo a la placa. ¿Se da cuenta? Parte del líquido es la que está en azul. Sí, vamos a mirar otra vez. Arriba, la placa trata de llevarse consigo al líquido. Entonces quiere decir que el líquido trata de frenar la placa. O sea que si yo le voy a poner signo, le pondría ya signo menos. Si es la del líquido sobre la placa. Y abajo, el líquido trata de llevarse consigo a la placa. Ahí sería hacia la derecha.
Y la placa lo que trata es de frenar al líquido. O sea, cuando yo cambio el protagonista, tiene que cambiar el signo por acción y reacción. La placa trata de llevarse consigo al líquido 1. Entonces el líquido 1 trata de frenar la placa. Si uno es positivo, el otro es negativo. Y lo mismo ocurre ahora. Ok, entonces por eso ahí ponemos el H2 negativo. Bueno, no le puse los signos, pero nada. O sea, vamos a ponerle más bien una flecha. O sea, esta fuerza es hacia la derecha. Y esta fuerza es hacia la izquierda. Lo que estoy diciendo es que yo lo calculo con simplemente la ley de Viscosidad de Newton. Y después le asigno el signo, para la redundancia, de acuerdo a la situación. Es el ejercicio de la tercera edición, El 226. 2.126 de Sengel y Simbele. Sin balas. Simbal.